Diga, hermanos, muchas bendiciones, qué gozo volver a ver a Fanny entre nosotros, qué bien, y Mayra que está también acompañándonos, qué bendición. Ay, mira quién está por allá también, hermana Ruth, ¿cómo estás? Bendiciones, qué bueno, los viajeros que regresan. Pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Señor la bendición para este tiempo de estudiar su palabra. Rogamos, Señor Dios nuestro, que tengas a bien asistirnos, Señor, porque somos incapaces de poder, pues, simplemente ni siquiera hacer una reverberación, un anuncio, Señor, de lo que tu palabra dice, Señor, y mucho menos, Padre, producir fruto a través de ello. Por eso rogamos, Señor, tu asistencia para exponer la palabra, tu asistencia, Señor, para recibirla y para retenerla también. Es tu Santo Espíritu, Señor, con quien contamos, Señor. Pedimos, Padre, que tú, pues, nos asista, nos bendigas y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, ustedes saben cuál es el texto porque el hermano Oscar estuvo leyéndolo. Al ser tan amplio, tantos versículos, pues no quisimos repetirlo dos veces. A mí me gusta siempre leer sobre lo que voy a predicar en el momento, porque así lo tengo como más fresquito. Pero en este caso hicimos esa excepción. Así que los que no estaban aquí en el momento que se hizo la lectura de la palabra del Señor, pues van a tener que seguirnos más o menos a través del capítulo 6 de Hechos, desde el versículo 8 y todo el capítulo 7 hasta que completa. Estamos hablando de lo que tiene que ver con Esteban. Ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos viendo cómo se eligieron 7 diáconos en la iglesia, en la primera iglesia de Jerusalén, por el hecho de que habían emergido una serie de conflictos entre grupos dentro de la iglesia, aquellos que eran helenistas, aquellos que eran griegos y aquellos que eran hebreos. Todos eran judíos, pero tenían diferentes trasfondos. Y comenzaron a crearse una serie de murmuraciones en el sentido de que unos eran desatendidos y que la otra tenía mayor atención, y consecuentemente los apóstoles se pusieron de acuerdo y eligieron a 7 diáconos, 7 personas que debían ser las que se ocuparan del servicio a los hermanos, de manera de que los apóstoles pudieran permanecer fundamentalmente en el ministerio de la oración y la predicación de la palabra del Señor. Entonces vemos aquí en el versículo 5 del capítulo 6, que dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Es interesante cómo pone un énfasis en particular el Espíritu Santo en su palabra sobre la persona de Esteban, el carácter de Esteban. Y vamos a hablar bastante hoy sobre el carácter de Esteban, pero lo vamos a ver contrastándolo con el carácter de la nación de Israel y en particular de aquellos que estaban pues enjuiciándolo y juzgándole e inclusive asesinándole, como leímos en el pasaje hace un rato. O sea, los judíos religiosos y todo el pueblo que le estaba haciendo coro o compañía en la actitud que ellos tenían. Entonces vemos que hay una confrontación o un contraste muy claro, muy marcado en el pasaje entre dos caracteres: el carácter de la nación en general, de los judíos, y el carácter de este hombre, del cual de una manera muy particular el Señor enfatiza que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros quiere ser como Esteban y no quiere ser como el resto de los que participan en este diálogo, en este pasaje aquí. Lo primero que vemos nosotros, y también es donde está el contraste entre los dos rasgos, que hay una serie de rasgos que son sin lugar a dudas rasgos celestiales. Por ejemplo, cuando habla de Esteban en el capítulo 6, versículo 15, fíjense lo que dice, 6:15, síganme con sus Biblias. Dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos de él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Rasgos celestiales. ¿Qué fue lo que vieron? Yo no sé, no lo comprendo absolutamente. Es difícil suponerlo, cómo es el rostro de un ángel. Pero el hecho es que vieron algo especial en él. O sea, ellos vieron rasgos que procedían no de la humanidad, no de los hombres, sino del cielo, el rostro de un ángel. Y fíjense que por el contrario, en el resto de los que estaban ahí en esa ocasión, los rasgos de carácter que se evidenciaban eran rasgos que el propio Señor condena. En el capítulo 7, el versículo 51, fíjense lo que dice la Escritura: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos,
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mientras que en Esteban se hacen visibles rasgos del carácter que eran celestiales, por el contrario, en el resto de los que estaban ahí en el concilio, ¿verdad?, se evidenciaban rasgos condenatorios. Y sobre eso es que vamos a versar la enseñanza de esta mañana. El contraste que hay entre el carácter de un grupo de personas y el carácter de un hombre, Esteban. Y el pasaje nos lo muestra de una manera muy clara. Lo primero que dicen en cuanto a los rasgos condenatorios del concilio y todos los que estaban ahí juzgando y condenando y asesinando a Esteban, era el hecho de que, el versículo 51 lo dice, eran personas duros de cerviz, que estamos hablando del 7:51, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La nación de Israel había sido una nación dura de cerviz e incircuncisa de corazón y de oído. Y esos son rasgos condenatorios. O sea, el que es así se condena, va al infierno, definitivamente. No hay posibilidad que esa persona pueda ser salva si es duro de cerviz y si es incircunciso de corazón y de oído. ¿Qué es lo que significa tener dureza de cerviz? Dureza de cerviz es sencillamente tener una actitud que es indomable, indomesticable, que no doble el cuello, o sea, un cuello duro, una persona difícil de doblegar. Recuerdo que mi abuelo, me regalaron un caballo cuando tenía, era una yegua, cuando tenía unos tal vez 16 años, y recuerdo que mi abuelo fue que lo domó, y para domarlo le puso el bozal ese que se le pone, tengo el nombre, un cabestro, un freno se llama. Pero lo característico era, o lo que me llamó la atención en aquella ocasión, era que aquí, cuando se jalaba la brida, había una cosa que le llamaban cerreta. Yo no sé si alguno de ustedes sabe sobre esto, pero una especie como de guayito, de guayo, ¿verdad? Que cuando el caballo no cedía al jalón del freno, pues sencillamente le hería. Y esto le obligaba a doblar la cerviz, o sea, a recogerse, a obedecer al mandato del freno. Una persona dura de cerviz es una persona que sencillamente tiene un cuello duro, que va por el camino que le parece, ¿verdad? Como esos caballos que son indomables, que son duros, que le llaman, algunos dicen, usted es como una mula, haciendo un paralelismo entre las actitudes de aquellos animales que, a pesar de que pueden conducir a una persona, son tercos, son duros, son indomesticables, no doblan su cuello. Sennacherib fue advertido por el Señor a través del profeta Isaías, porque él se empeñaba en sencillamente tomar a Jerusalén, y Ezequías inclusive llegó a mandar, a pedir que oraran por eso, y estaban decididos a asaltar. Y fíjense lo que le dijo el Señor en Isaías capítulo 37, no lo busquen, versículo 29, le dice, porque contra mí te airaste y tu arrogancia, refiriéndose a Sennacherib, tu arrogancia ha subido a mis oídos. Y le dice, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Y así sucedió. Poco tiempo después sus propios hijos lo asesinaron. Pero cuando ya pensaban que iban a poder tomar a Jerusalén, el Señor finalmente lo que hizo fue que lo cogió, lo dominó, le puso un garfio, le puso un freno y lo obligó a retornar a su tierra, donde fue luego asesinado por sus propios hijos. Bien, la dureza de cerviz, que es el primer rasgo condenatorio que nosotros vemos que el Señor señala aquí al concilio, a los judíos, le dice, ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Se trata de ser una persona incontrolable, una persona que no es enseñable, una persona que no es dirigible, una persona que pura y simplemente es altiva, arrogante y soberbia, y que tú pierdes tu tiempo si tú tratas de darle un consejo, porque ni siquiera un consejo son capaces de aceptar. Y así era esta nación. Proverbios dice, capítulo 16, versículo 18, antes que el quebrantamiento es la soberbia, antes que la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La soberbia es lo que hace que una persona sencillamente se ponga de cabezadura y no doblegue el cuello, el lomo delante del Señor, ¿verdad? No se incline delante de Él, y esto es realmente un rasgo condenatorio. Esa persona que es así necesariamente va a perderse, porque no hay manera de que pueda llegar la palabra de Dios, el consejo de Dios, el amor de Dios al corazón de ellos. Los israelitas habían hecho mucha oposición y mucha resistencia al señorío de Dios y al plan que Dios tenía para con ellos. De hecho, todavía lo siguen haciendo. Todavía Israel no se supedita y se somete a la voluntad de Dios.
cree que es fruto de su propia virtud o su propia capacidad, la protección que el Señor le ha concedido. Pero realmente lo vemos nosotros en todo este desarrollo mediante el cual Esteban no está presentando defensa, porque realmente Esteban no está excusándose ni está presentando defensa, sino está simplemente presentando argumentos, como nos manda la palabra de Dios que hagamos nosotros. Está haciendo una apología. Está simplemente diciéndole a los judíos cuál ha sido el derrotero de ellos como consecuencia de la dureza de su corazón y de la incircuncisión de oídos que han tenido. Y lo que hace es que comienza apelando para ganar la atención de ellos precisamente al factor común que tienen, que es el hecho de que tanto él como ellos eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Y es lo que vemos nosotros en el desarrollo de todo este capítulo 7, como él comienza hablando en el versículo 2, dice: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, no a su padre Abraham, sino a nuestro padre. Y a partir de ese momento pues comienza a desarrollar cómo ellos habían presentado, históricamente Israel había presentado oposición y resistencia al señorío de Dios. Hermanos, Dios llamó y bendijo a Abraham y hace un pacto con él. Lo vemos nosotros en el capítulo 7, en los primeros 5 versículos. No lo voy a leer con detalle, pero fíjense cómo dice el versículo 3, que el Señor le dijo a Abraham, ¿me siguen con su Biblia? Lo hacen, ¿me están siguiendo? Sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Dice, y entonces salió, etcétera, etcétera, y menciona todo lo que fue el pacto abrámico, o el pacto que hizo Dios con Abraham. Los primeros 5 versículos del capítulo 7, que ya leyó el hermano Oscar, pues hablan sobre esto. Luego entonces vemos cómo viene el momento en el cual Jacob tuvo que emigrar a Egipto, y la palabra de Dios dice en el versículo 9 que simplemente Dios le dio, estuvo con él para de esta manera poder preservar al pueblo. Fíjense como el versículo 9 dice: los patriarcas movidos por misericordia vendieron a José para Egipto. ¿Quién me habló? Los patriarcas movidos por envidia, ¿qué yo dije? ¿Dije misericordia? Pues gracias por corregirme. Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Todos los demás no estaban atendiendo, nada más, hermano Pepe. O es que no todos se atreven. Eso sí es. Bien, el hecho es que vemos nosotros como, en una primera instancia, vemos cómo Dios hace un pacto con Abraham. Vemos inclusive cómo el Señor forma la nación a través de José. Es vendido, va a Egipto, y ustedes saben la historia perfectamente bien de cómo Jacob con sus hijos pues terminan en Egipto y cómo ahí se forma la nación. Habla también de cómo levanta a Moisés como libertador. Fíjense en el versículo 20, cuando dice, voy a leer desde el 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. A este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte a sus hijos, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre, etcétera, etcétera. Dios levanta a Moisés, lo levanta como un libertador para el pueblo. Dice que en ese momento, en vez de ellos recibir, cuando estaban en aflicción por el yugo de los egipcios, en vez de recibir en Moisés el libertador, al guía que el Señor le estaba mandando, lo que hicieron fue poner resistencia y evidenciaron su dureza de corazón. Fíjense los versículos 25 al 27. Dice Moisés, hablando de Moisés. ¿Me siguen? Es que voy muy rápido. No, dice, hablando de Moisés, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciéndole: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Rechazaron a Moisés sin lugar a dudas, y luego de eso inclusive terminaron rechazando al propio Dios que lo había liberado, a Jehová anunciado por Moisés, sino que escogieron sus propios dioses. Fíjense en el versículo 40 cómo enfatiza esto. Dice, versículo 42, Dios se apartó y los entregó a que rindiese culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas.
¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Molot y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Ellos rechazaron a Jehová, escogieron sus propios dioses. Ustedes saben de la rebelión, ¿verdad? Cuando simplemente dijeron, Moisés no sabemos qué le habrá pasado, a los dioses que anden delante de nosotros, y terminaron adorando a una figura de un buey, de una vaca. Bien, pero todo eso no se quedó ahí, sino que establecieron todo un estamento, un sistema religioso por el cual han seguido rigiéndose a través de los años. Prefirieron inclusive llegar al punto tal en que para ellos, como el Señor le dijo, era más importante el templo que el Dios del templo, ¿verdad? Porque ellos, con tal de guardar su religión y preservar su identidad religiosa, pues estaban dispuestos a desobedecer a Dios a la franca. Vemos entonces cómo rechazan al Señor Jesucristo. En el versículo 52, Él los confronta con esto. Leo desde el 51 de nuevo. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Estoy en el versículo 52 y 53. Dice que oyendo estas cosas, versículo 54, lo que hacían era que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes en contra de Él. Rechazaron al Señor Jesucristo y rechazaron la palabra de Dios. Dice que simplemente ellos rechazaron, no recibieron la ley que por medio de Moisés había sido enviada y a través de los ángeles también. Dice, no la guardaste, versículo 53. La ley por disposición de ángeles y no la guardaste, a pesar de que la recibisteis por orden del Señor. Bien, estamos hablando de rasgos contrastados. Y estamos hablando de que hay una serie de rasgos en las personas, y en este caso en el pueblo de Israel, que definitivamente son condenatorios, porque el Señor le llama así. Y estos dos rasgos son, primeramente, la dureza de cerviz. Y en segundo lugar, ¿qué cosa? Lo hemos visto, la incircuncisión de corazón y de oído. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Esos eran los rasgos de estas personas, duros de cerviz. Y somos duros de cerviz, ustedes saben cuándo, cuando nosotros simplemente persistimos en el pecado sin proceder a un arrepentimiento y abandonar el pecado. Eso nos hace como los caballos tercos, que no son dominables. Sencillamente seguimos cometiendo el mismo pecado, conscientes de que estamos pecando, y nos convertimos en personas sencillamente que no procedemos a un arrepentimiento genuino, y esto nos hace personas duras de servir. ¿Cuál es el gran impedimento para que las personas que oyen el Evangelio, que conocen la verdad, se conviertan a Cristo? ¿Cuál es? El pecado. El pecado que mora en nosotros, al cual estamos muchas veces tan aferrados que no queremos soltarlo, no queremos dejarlo. Y esto nos convierte en personas cacoduro, cabeza dura, cuello duro, tercos, que es lo que está hablando acá Esteban cuando hace referencia a la nación. Pero somos duros de servir también cuando nos aferramos a la religión, como hacían los saduceos, los fariseos, los escribas, todo el concilio y la nación de Israel. Y sobre todo porque lo hacemos como lo hacían ellos, a pesar del mandato bíblico, porque la Biblia siempre fue muy clara. La revelación de Dios fue muy clara. Moisés ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer la escritura bíblica y sin embargo creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pero ellos tenían la ley y los profetas. Y sin embargo no importaba lo que dijera la ley y los profetas. Somos ciertamente duros de servicio cuando, sabiendo lo que Dios dice en la palabra, sin embargo persistimos en nuestros propios caminos, en nuestra propia dirección. Y es algo que nos sucede a nosotros muchas veces. Sabemos lo que Dios dice, sabemos lo que dice la Biblia, pero somos duros de servicio y queremos vivir nuestra vida a nuestra manera, no a la manera de Dios. Hermanos, la dureza de servicio es un rasgo condenatorio, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y somos duros de servicio cuando nosotros nos resistimos a ser guiados o dirigidos por Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere tomar nuestra vida y guiarla. Si somos sus hijos, ¿cuánto más?
Él quiere guiar nuestros pasos. Tiene su palabra para iluminarnos el camino. Tiene su Santo Espíritu para guiarnos y para interceder por nosotros. Pero somos caco duro, cuello duro, tercos. Somos personas que realmente somos muchas veces tan soberbios, arrogantes, que somos indomesticables completamente, ni siquiera por el propio Dios. Y la única manera como funcionamos es si somos heridos. Cuando Dios nos hiere y nos humilla, entonces tal vez reaccionamos, como cuando se clavan las espuelas en los caballos o se le pone la cerreta aquí en la nariz para que tengan necesariamente que responder al jalón del freno. Es penoso, pero es así. Cuando resistimos a Dios, cuando resistimos el llamado que hace Dios a convertirnos, y una vez y otra vez y domingo tras domingo tal vez, o qué sé yo, con una frecuencia enorme, hay un llamado a arrepentimiento y a conversión. Hay que entregarse a Cristo, hay que arrepentirse de los pecados, hay que entregar incondicionalmente su vida a Él, hay que dejar que Él sea nuestro norte, nuestra guía, nuestra luz, nuestra lumbrera, nuestra estrella solar. Y sin embargo, resistimos el llamado del Señor, el llamado a conversión y arrepentimiento. Y eso evidencia simplemente un rasgo condenatorio, dureza de cerviz. Salmos 32, versículo 9, dice lo siguiente: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Cómo es tu cerviz para con Dios? ¿Eres tú una persona dócil a las direcciones del Señor, a la voluntad del Señor? Busca realmente en el Señor, en su palabra, en oración, su dirección, dispuesto a obedecerle, a hacerle caso, a hacer lo que Dios te diga. Porque si no, estás en la misma condición que la nación de Israel. Y esto es un rasgo condenatorio. Estamos hablando de caracteres contrastados, el carácter de la nación de Israel, de los interlocutores de Esteban y del propio Esteban. El Señor marca claramente la diferencia. El segundo rasgo condenatorio, que yo no quisiera ni pensar que ninguno tenga ninguno de estos dos, es la dureza o la incircuncisión más bien de corazón y de oído. Versículo 51, dice el duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. La incircuncisión de corazón y de oídos tiene un simbolismo tremendo. ¿Qué era el pacto de la circuncisión? El pacto de la circuncisión es un pacto que identificaba al pueblo de Dios. O sea, era realmente una señal de identidad de los que sí son de Dios. Los que eran de Dios, del pueblo de Dios, los que eran israelitas se circuncidaban, punto. Cuando Abraham recibió el mandato del Señor, circuncidó a todos en su casa. Y cuando Moisés fue renuente a circuncidar a uno de sus hijos, casi pierde la vida, hasta que lo hizo. Era una manera simplemente de identificar al pueblo de Dios. Pero además de esto, evidentemente es una señal de obediencia y de fe. ¿Quiénes eran los que se circuncidaban? Los creyentes, los judíos creyentes, los descendientes de Abraham creyentes, aquellos que creían realmente que era un mandato de Dios y que era un pacto, que era una señal que debía estar en ellos como una señal de pureza. Era un pueblo apartado, escogido por Dios, y tenían una señal en particular, una señal que evidenciaba que habían hecho un pacto para con Dios, esa circuncisión. Pero los incircuncisos no. Los incircuncisos no lo hacían. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no estaban dentro del pueblo de Dios, no eran parte del pueblo de Dios. Cuando hablo de que la circuncisión es una señal de pureza, voy a darle una aplicación bíblica a nuestra realidad. Colosenses 11, versículo 9. Hablando de Jesucristo, dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estoy leyendo Colosenses capítulo 2, y dice luego:
en Él, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hay tanto ahí. O sea, que los creyentes hemos sido circuncidados en Cristo. Y al ser circuncidado en Cristo, el pecado ha sido extraído, ha sido separado de la fuente de la vida nuestra. O sea, pura y simplemente hay una implicación espiritual en la circuncisión espiritual, al mismo tiempo que Dios hace en el corazón de cada creyente, cuando por la fe se entrega a nuestro Señor Jesucristo y le da una identidad particular, lo hace parte de su pueblo, y con esto una manifestación de obediencia de aquel que es circuncidado por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En otras palabras, ya no hay prepucio. En otras palabras, ya no hay pecado. De ahora en adelante hay una gran diferencia. Pero la incircuncisión hace que las personas se mantengan en su pecado. Que mantengan en su pecado. Que no entren en el pacto de Dios. Y esa incircuncisión es una incircuncisión de corazón y de oído. Nuestro corazón, que tiene un cuerpo pecaminoso carnal que le cubre, que se llama pecado, es necesario que el Señor lo quite de ahí, ese pecado, y nos dé un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro realmente, un corazón que vibre y que nos identifique con Él. La incircuncisión de corazón es un rasgo condenatorio. Los incircuncisos de corazón van al infierno y se condenan, y se pierden para siempre, indefinidamente y definitivamente. La incircuncisión de corazón y de oídos implica conservar un corazón y un oído tapado, cubierto, bloqueado a la palabra de Dios y a la gracia del Señor, porque siguen arropados, cubiertos completamente por el pecado. Eso es lo que es la incircuncisión de corazón y de oído. Jeremías decía, capítulo 6, versículo 10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Y Jeremías sufría porque sabía lo que venía sobre el pueblo y sabía cómo iban a ser entregados en manos de Nabucodonosor. Y él le había sido revelado el destierro. Dice, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Dice, ¿cómo amonesto? Si es que no pueden escuchar, tienen sus oídos incircuncisos, sus corazones son tales que la palabra de Dios les causa vergüenza, no aman la palabra de Dios. Aunque yo les hable en el nombre del Señor, que venga Dios mismo y se aparezca a ellos, sencillamente tienen corazones completamente incircuncisos y oídos incircuncisos, tapados, cubiertos, bloqueados a la palabra y la gracia del Señor. Eso es lo que es incircuncisión de corazón y oído. Y saben una cosa, así son todos los hombres naturales, así somos todos nosotros los seres humanos, hasta que venimos a Cristo y Él quita de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal del pecado y nos limpia y nos libera, y ya no tenemos ese bloqueo en nuestros corazones. Realmente es un rasgo condenatorio definitivamente esa incircuncisión de corazón y de oído. ¿Por qué? Porque implica no ser parte del pueblo de Dios. Implica que no somos parte del pueblo de Dios. Y si no somos parte del pueblo de Dios, estamos excluidos de su gracia y estamos excluidos de su protección también. Óyeme, y así no se puede vivir. Yo no quisiera vivir ni por un momento, ni quisiera que los que amo ni por un momento estén fuera de la gracia y la protección del Señor. La incircuncisión de corazón y de oído es algo que el Señor fue categórico demandándole a la nación de Israel que la llevaran a cabo. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio 10, versículo 16 en adelante. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho.
Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Los judíos habían recibido muy claramente la revelación de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, pero tenían sin lugar a duda dureza de cerviz e incircuncisión de corazón y de oídos, rasgos condenatorios. Bueno, pero como siempre, de las cosas que le dicen a los predicadores que dejen la parte positiva para el final, vamos ahora a ver Esteban. Y ahí es que vamos a ver el contraste. Son caracteres, no caracteres, sino carácter. El carácter de Esteban y el carácter de los judíos, ¿verdad? Son caracteres completamente distintos, se contrastan completamente en este pasaje uno de otro. Fíjense en los rasgos de Esteban. Los rasgos del carácter de Esteban dijimos ya que eran rasgos celestiales. Dice que su rostro parecía el rostro de un ángel del cielo, caído, un ángel caído del cielo, ¿verdad? O traído del cielo. Bueno, el hecho es que en el versículo 15 dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos de él, así vieron su rostro, como el rostro de un ángel. Vamos a ver las características de este hombre, de los rasgos del carácter de este hombre, de Esteban. Capítulo 6, versículo 8. Vayan conmigo ahí y van a darse cuenta que dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La primera característica, lleno de gracia y de poder. Bueno, yo creo que eso evidencia claramente su dependencia y sujeción del Señor, porque el poder no emanaba de él. Y la gracia que manifestaba era precisamente lo que hizo que fuese identificado como un servidor, como un diácono en la iglesia. Lleno de gracia y de poder. Se habla mucho de que Esteban fue el primer mártir. Bueno, era un hombre lleno de gracia y de poder. Pero también habla de su sabiduría. Versículo 10, habla de cómo hablaba con palabras de sabiduría. Dice el versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Esos son rasgos celestiales. No son condenatorios, claro que no, son celestiales. En el capítulo 7, los versículos que van desde el 2 hasta el 50, muestran que él había comprendido claramente cuál era el plan y el propósito de Dios a través de la historia. ¿Y cómo? Bueno, evidentemente conocía la historia de Israel, conocía las manifestaciones del Señor, conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Él sabía lo que había pasado de él hacia atrás y cómo Dios se había manifestado a ese pueblo. Era un hombre que estaba empapado de las Escrituras y consecuentemente conocía el plan de Dios y los propósitos de Dios para con su pueblo a través de toda la historia. Pero no solamente eso, sino que otro rasgo celestial o rasgo de vida en la persona de Esteban era el coraje que tenía para predicar la verdad. Fíjense en el versículo 51, hermanos, 51, 7:51. Ustedes saben en esas condiciones lo que es confrontar a todo el concilio, respaldado por el pueblo, porque el pueblo estaba detrás del concilio, y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El acusado se estaba convirtiendo en acusador. Tenía el coraje necesario para poder proclamar la verdad, como sabemos a través de la historia que lo han hecho los siervos de Dios, aún en las circunstancias más difíciles, y como consecuencia muchos de ellos han pagado y están pagando todavía con sus propias vidas y las de sus familias en diferentes partes del mundo. Rasgos celestiales, carácter celestial, carácter divino, la capacidad de ver lo que no se ve. Versículo 55 del capítulo 7 siempre. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande! La capacidad de ver al invisible.
ver el trono de Dios y ver a Jesús a la diestra de Dios conforme prometió que estaría ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Esto es lo que se llama un hombre con rasgos celestiales, con rasgos espirituales, con un carácter aprobado por Dios. Un hombre que tenía el coraje para proclamar la verdad y la capacidad de ver donde otro no veía, de ver la mano de Dios actuando, de ver la persona de Dios, de ver a Jesucristo, más allá inclusive de esta vida. Él veía con los ojos espirituales. Y dice el versículo 59 de cómo él estaba tan confiado y aún en el momento más tétrico, en el momento de su muerte que era inminente, dice que le apedreaban, versículo 59, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso se llama tener confianza en el día de la muerte. Yo me imagino que hubiera sido yo, estuviera dando gritos, socorro, auxilio, Señor, líbrame, que no me den en la cabeza con la piedra. Pero él simplemente decía, Señor, recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu. Wow, 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 wow. Pero parecería que se traspasa todos los límites cuando vemos que en el próximo versículo, en el versículo 60, dice que puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ustedes oyeron eso de otros labios, que la Escritura lo consigna también. El Señor Jesucristo. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Un tipo, sin lugar a duda, de nuestro Señor Jesucristo, este Esteban. Un hombre de Dios, un verdadero creyente, un hombre lleno de gracia y de poder, con sabiduría espiritual, con comprensión del plan y propósito de Dios, con coraje para proclamar la verdad, confrontando a quien fuera necesario, con capacidad de ver mucho más allá de lo que está delante de sus ojos, con una absoluta confianza en dónde habría de parar el día que muriera, que cerrara los ojos aquí. Y sobre todo, nos llama la atención en gran contraste con lo que vemos a diario en los noticieros frente a tanta criminalidad en nuestro país y en el mundo entero, que no dijo, Señor, yo lo que quiero es que tú hagas justicia. Perdónanos, Señor. Bueno, hay que tener el corazón de Jesucristo. Aquel que cuando maldecía no respondía con maldición, sino todo lo contrario. Rasgos de carácter contrastados, el de los religiosos, pecadores, impenitentes, soberbios, cabeza dura, cuello duro, testarudos, con un corazón y con los oídos completamente bloqueados, cerrados, forrados del pecado. Y este hombre que tenía todos los rasgos celestiales en él al punto tal que cuando vieron su rostro les pareció que veían el rostro de un ángel. ¿A cuál de los dos tú te pareces? ¿Tu carácter cómo es? ¿Como el de Esteban o como el de los judíos? Vamos a orar. Oremos. Trate de no distraer a su vecino para que cada quien reflexione sobre lo que hemos visto y tenga un tiempo íntimo con el Señor. Oremos, hermanos. El apóstol Pablo decía, Señor nuestro, que fuésemos imitadores de Él, así como Él lo era tuyo, Señor. Quisiéramos ser imitadores de Esteban, así como Él también lo era tuyo, Señor. Ayúdanos a tener corazones perdonadores, benignos, misericordiosos. Ayúdanos, Señor, a abandonar el pecado. Ayúdanos, Señor, a tener los oídos, la mente y el corazón siempre dispuestos a escuchar tu palabra y seguir tu consejo.
hacer tu voluntad. Pedir perdón, Señor, una y otra vez, arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Acudir a la comunión contigo, Padre, y producir fruto para ti, sin temores, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser dóciles a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a recibirla con regocijo, no obstante el precio que haya que pagar por ello. Bendice a tu iglesia local, Señor. Bendice cada familia, Señor. Despídenos con tu bendición esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.